Vamos a poner... ¿Sí ven la cuadrícula, por favor, la hoja de cuadros? Sí, Sí. sí se ve. Sí, Gracias. Tema, vamos a ver análisis de señales. Análisis de señales. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser analizar, vamos a estudiar, póngale. Estudiar matemáticamente las señales en un sistema de telecomunicaciones. En un sistema de telecomunicaciones. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a ver serie de Fourier. Bueno, pero antes es una introducción, ¿no? Serie de Fourier, la parte matemática. La parte matemática y también la parte, ¿cómo se llama? Trigonométrica, sería exponencial. También que es importante. Y finalmente hacer ejercicios, eso es lo que vamos a hacer. Listo, no viene el compañero, no sé quién me falta. 19 personas. Pero bueno, una clase está grabada y listo. Bueno chicos, empecemos, porque después hay que darles el tiempo suficiente. Vamos con la primera parte. Vamos con la primera parte, vamos a hacerle una pequeña introducción. ¿Ya? ¿Por qué es importante la parte matemática? Nosotros como ingenieros debemos dominar la parte. Si un ingeniero no sabe matemática, no se puede llamar ingeniero, especialmente en telecomunicaciones o electrónica. E inclusive para sacar una maestría o un doctorado, porque nosotros tenemos que interpretar la parte matemática. Entonces recuerden que todas las señales externas pueden ser analógicas, pueden ser cuadradas, pueden enseñar cursos variantes en el tiempo que pueden tener diferentes amplitudes positivas, negativas, puede ser en funciones de diente de sierra, puede ser que las señales den pulsos en tiempos variantes, o pueden ser pulsos positivos o variantes así, que den un pulso más BCC o menos BCC, ¿no? Que yo puedo tratar la señal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que interpretar estas señales. Interpretar. Pero ¿cuál es la función de nosotros para la parte de telecomunicaciones? Es el análisis. Es decir, que yo de la señal, de las señales que yo tengo que analizar que son, especialmente que sean periódicas. ¿Qué quiere decir eso? Que sean continuas en el tiempo, que no tengan, es decir, tengo aquí y después se fue y otra vez, ¿no? Sino que prácticamente debe ser que las señales deben ser continuas y periódicas en el tiempo, ¿no? Deben ser continuas y periódicas en el tiempo. ¿Para qué? ¿Qué obtengo yo de una señal periódica o de una señal, en este caso analógica, en el ejemplo, ¿no? Yo una señal, yo lo que obtengo de los datos prácticamente son lo siguiente. Yo regularmente obtengo la amplitud, tengo un voltaje o una amplitud, o como le dicen, una amplitud, un voltaje, bueno, pongámosle, una amplitud positiva y una amplitud negativa. O esto le conoce como un voltaje o una llanura pico y la otra es pico. Y si queremos las dos sería un voltaje pico-pico. A esto le llaman cresta y a esto le llaman valle, a la parte inferior. Y la distancia que recorre entre dos crestas se denomina longitud de onda. Si ustedes se dan cuenta, una longitud de onda, ¿qué es? Es un ciclo de una señal, es decir, un periodo, ¿no es cierto? Si le notan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué obtengo yo de una señal periódica? ¿Qué datos puedo tener? Ah, yo puedo obtener amplitud, ¿cierto? Puedo tener amplitud, puedo tener frecuencia. Si tengo frecuencia, puedo tener el periodo, la frecuencia en hercios,
el tiempo en segundos. ¿Qué más puedo obtener? ¿Qué más puedo obtener de una señal analógica? El duty cycle. ¿Perdón? El ciclo de trabajo. Duty cycle. El ciclo de trabajo, bueno, sería el periodo, ¿no? En pocas palabras. Pero bueno, especialmente de las señales que nosotros tenemos que tener, analizamos estas, pero estas están en función del tiempo. Es decir, que va a variar. Siempre las señales que vamos a analizar va a ser un tiempo mayor a cero. Pero nosotros a veces las señales siempre, a veces vienen en un tiempo a veces menor a cero en su análisis. Es decir, que yo voy a tomar cuando el tiempo puede tender a un valor positivo de infinito o el tiempo debe ser desde menos de infinito a más de infinito. Lo que significa es que simplemente la señal está tomando valores negativos y positivos al mismo tiempo. Pero nosotros vamos a analizar en tiempo mayor a cero, porque nosotros no vamos a tener tiempos reales en tiempo menos 3 segundos. Ahí lo que hago es el corrimiento o autocorrelación de la señal en forma matemática para ver el función. Pero ¿qué es lo importante de esta señal? La señal que entra a un sistema de telecomunicaciones o un sistema de comunicaciones para poder propagarse es el tratamiento que yo le hago. El tratamiento especialmente digital o analógico, que es decir, yo le transformo esta señal para que pueda ser enviada. Obviamente, algún parámetro fundamental es la modulación. Yo le modulo, ¿para qué era? Para que viaje a largas distancias y para que no se interfiera con otro sistema y tampoco que otro sistema se haga interferencia con mi sistema de telecomunicaciones. Pero lo importante de esta señal, como obtiene frecuencia, ¿cierto? Yo puedo tener aquí una frecuencia, entonces yo puedo saber, por ejemplo, la, la energía. Perdón, a ver, antes de esto, esta onda va a producir, si es que yo genero, yo produzco con un oscilador local, lo puedo variar. Entonces, este oscilador va a tener un voltaje y obviamente una corriente. Entonces, yo voy a tener que la potencia va a ser igual a V por I, o la potencia va a ser igual a V cuadrado sobre R, o la potencia va a ser igual a I cuadrado por R. Ley de Ohm, ¿no? Cuando se aplica máxima, el teorema de máxima trans, transferencia de potencia, es decir, que no hay pérdida entre el acoplamiento de esta señal modulada en el sistema de comunicación con la antena para que se pueda enviar, significa que la resistencia A con la resistencia B en este caso va a ser igual. ¿Qué quiere decir acoplamiento de impedancias? Si son iguales, significa que yo voy a tener potencia. Entonces, si yo tengo potencia, por ende voy a tener energía. Entonces, matemáticamente, ¿qué me interesa? Saber cuánto de potencia y cuánto de energía tiene una onda continua, periódica en el tiempo, para saber cuánta cantidad de información y de potencia yo necesito para enviar de un punto a otro. Eso es la parte matemática, lo que nosotros necesitamos saber. Pero como nosotros somos ingenieros, ustedes vieron que yo transformo de la función del tiempo, le debo transformar a una señal mayor, una f, en el dominio de la frecuencia angular. Y esto se denomina transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier me sirve para pasar del dominio del tiempo a la frecuencia para poder yo determinar la potencia y la energía. Técnicamente se conoce como densidad de energía espectral. Eso se conoce. Esto se aplica para señales periódicas y no periódicas, pero que tienen cantidad de energía para poder enviar la señal. ¿Sí está claro ahí como introducción, ingenieros? Sí. Inge. Ya, chévere. Ustedes ya vieron esto, ¿no? En análisis con Mario García, creo. Ok. Entonces yo tengo la señal, aquí la parte de lo que yo tengo que obtener es la serie, la primera parte vamos a ver el análisis de la serie de Fourier. ¿Qué significa la serie de Fourier? Es una expresión matemática que obtengo ¿qué? ¿Qué obtengo de una serie periódica? ¿Qué obtengo? ¿Qué me dicen? ¿Qué obtengo? Ingenieros, ¿qué obtengo de la serie de Fourier? A ver, no pregunto, no me dicen.
A ver, voy a preguntar. Estefanía, ¿me ayuda? Claro, Inge, la serie de Fourier es la suma de senos y cosenos Ya, matemáticamente sí, pero ¿para qué me sirve la serie de Fourier? ¿Para qué para, utiliza la serie de Fourier? para pasar una señal del dominio del tiempo a la frecuencia. Ya, ¿qué más? ¿Pero para qué me sirve serie de Fourier? O sea, es para tener una función de acuerdo a la frecuencia fundamental, como decir. Los senos y cosenos son frecuencias que se parecen a la frecuencia fundamental de la función. Ya, ok. Sí se ha preguntado a ustedes, no. Lo que tú me dices, tienes toda la razón, toda la razón. Pero la pregunta es, ¿para qué me sirve la serie de Fourier? Porque nosotros tenemos en forma trigonométrica y en forma exponencial. Lo que pasa es que la serie de Fourier, como tú mismo dices, es una función de senos y cosenos, de lo cual yo estoy muy, muy de acuerdo. Lo que me sirve es para analizar las funciones periódicas en su descomposición de sumas infinitas de funciones sinoidales. Es decir, lo que pasa es que yo digo esto, para que me entiendan. Lo que dijo Estefanía está en lo correcto. Lo que pasa es que nosotros le vemos así, pero en realidad esta señal es variante en el tiempo. Entonces, esta señal puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Esta misma señal, porque está variando. ¿Sí? Debe tener la misma amplitud, pero esta señal es variante. Esta señal, si yo le pongo de aquí, desde el centro del origen, esta va a ser senos y cosenos. Entonces, matemáticamente lo que me hace la serie de Fourier, como dijo Estefanía, es pasarle del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Sí, pero para saber, aquí yo tengo las funciones que son cosenos y senos dentro de la función. Funciones senos y cosenos, como sale de la función Euler, que es un número complejo. Ahora, esta parte de la serie de Fourier es importante porque nos permite analizar en funciones periódicas en series infinitas. Es decir, que se genera infinitamente esta cantidad. Entonces, como se generan todas estas señales, yo quiero eliminar las que no necesito, necesito filtrarles y tratar esta señal. ¿Y cómo lo hace esto? A través de la serie de Fourier y la transformada de Fourier es lo que permite. Gracias, Estefanía. Muy bien. Ahora, matemáticamente nosotros tenemos que esta es y de t, una función que va a ser igual a una amplitud a máxima por seno de la frecuencia angular más su ángulo de fase. Lo que nosotros vamos a tener que es una a máxima seno de 2pi ft más su ángulo de fase. Entonces, la serie de Fourier matemáticamente me dice que tengo que f de t va a ser igual a un componente continuo que tengo a0 sobre 2 más la sumatoria que va desde 1 al infinito, que tengo al componente an coseno de n, coseno de n omega t más bn seno de n omega t. Si yo desarrollo, aquí yo tengo, ahí ya voy a poner los componentes de f de t, yo tengo a0 sobre 2, voy a poner el primer componente que va a ser a1 coseno de omega t más b1 seno de omega t más, puedo ir al infinito, más, pongámosle acá, más a2 coseno de 2 omega t más B2 seno de 2 omega t. Estoy desarrollando la serie, ingenieros, por si acaso, ¿no? Simplemente lo que es la parte matemática y si puedo seguir así nomás A3, solo hasta ahí voy a hacerle coseno de 3 omega t más B3 seno de 3 omega t. ¿Hasta qué valor me va a salir? Hasta más AN coseno de n omega t más bn seno de n omega t. Perfecto. Entonces, el primer componente que yo tengo es la parte continua de la señal. Todas las señales
periódicas tienen un elemento continuo, especialmente las señales de corriente alterna tienen un elemento continuo, por eso no puedo enviar con componentes de señales de receta, ¿no? Ahora, con esto, la primera A1 con B1 se considera la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental porque está la primera, ¿no? Frecuencia fundamental. Después yo tengo A2 y el de aquí, se considera el primer armónico de la señal. El primer armónico. El de acá se considera el segundo armónico de la señal. Y obviamente va a ser el N armónico de la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una frecuencia F0, la fundamental, yo multiplico 2F0, 3F0, 4F0 y obtengo NF0. Entonces, si yo digo que la frecuencia fundamental es 1K, entonces yo voy a tener acá 1 kilohercio, yo voy a tener 2 kilohercios, yo voy a tener 3 kilohercios, yo voy a tener 4 kilohercios, y que voy a tener N 1 kilohercio. Este es armónico, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, N número de armónicos que se producen matemáticamente. Es decir, que yo lo que hago es que la señal que tengo f de t, yo le voy a dibujar con sus fórmulas de senos y cosenos, voy a tener sus componentes de sus armónicos con amplitudes y en los tiempos o las frecuencias que me dé. Es lo que voy a hacer. Y para de contar. De lo que iba a tener aquí, me va a dar simplemente en el dominio de la frecuencia, porque este es el tiempo, porque el tiempo está en función de la parte angular, que es omega t, ¿no? Entonces, esto tengo 2pi ft. Entonces, prácticamente lo que tengo f de t, aquí lo voy a tener en el tiempo, pero en el dominio de la frecuencia. Es decir, que voy a tener lo mismo, pero en amplitud y dependiendo en qué tipo de número de armónicos se genera la señal. Es importante considerar que siempre la fundamental con los primeros o el primer armónico son los que yo necesito analizar, porque aquí se concentra la mayor cantidad de energía. No descarto los demás que sí me pueden ayudar porque necesito expandir mi ancho de banda. Y hay productos cruzados que ya vamos a ver cuándo se produce. Ahora, para yo determinar los coeficientes ocupo las siguientes fórmulas. AN va a ser A2 sobre el periodo integral de 0 al periodo de la señal f de t por coseno n omega de t, ¿no? Tengo el otro que es Bn va a ser igual a 2 sobre el periodo integral de 0 al periodo f de t seno de n omega t de t, ¿no? Coseno n y listo, acabó. Ahora, si yo quiero determinar el coeficiente A0, yo tengo que ponerle que n es igual a 0. Entonces, A0 va a ser igual a 2 sobre el periodo integral de 0 al periodo f de t por el coseno de 0 omega de t. El coseno de esto es 1, estoy aplicando de acá, ¿no? Para que vean de dónde sale. Y simplemente me queda que A0 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre el periodo integral de 0 al periodo, perdón, que no me salió, f de t, sí, f de t por dt. Listo, ¿no? Aquí ya tenemos la ecuación del componente 1, AN que utilizo y BN que me sirve. Y pare de contar. ¿Qué necesito aprender? Las condiciones de simetría. ¿Cuáles son esas condiciones de simetría? Ya voy a cambiar el tipo de letra porque se hizo muy grande.
¿Ok? La condición de simetría me indica para poder yo calcular o no. Vamos con el primer componente que es A0 sobre 2. Yo puedo determinar si es que la señal, por ejemplo, tiene componentes positivos y negativos y es periódica en el tiempo, es decir, más, menos. Automáticamente A0 sobre 2 es 0, porque tiene componentes positivos y negativos. Pero si la señal que nosotros analizamos solo tiene componente arriba, o sea, la mitad del ciclo, un valor de amplitud, esto puede poner x de t o f de t, como ustedes quieran ponerlo. Entonces tiene solo valores positivos o valores negativos, automáticamente A0 sobre 2 va a ser el valor de la amplitud sobre 2, para que ustedes ya tengan idea. Y calculado me debe dar ese valor. ¿Sí? Sí sabían eso, ¿no es cierto? La otra es la condición de simetría, es cuando la función es par. Prácticamente cuando, ¿se acuerdan cuando la función es par? Se aplica cuando las funciones son cosenos. Ahí se aplica que la condición dice que f de t va a ser igual a menos, evaluado por menos, la función f de t. Cuando es función coseno, es decir, la función no empieza en el origen, sino tiene la mitad de su ciclo que empieza como la función coseno, a n es distinto de 0 y bn es igual a 0. Cuando, en cambio, cuando la función es impar, ¿cuál es la función impar? La función seno, ¿sí? La función seno cuando empieza en el origen, ¿no? F de t, t, f de t. Entonces ahí, f de t, aparte de multiplicarle al primero, le evaluó la señal en cada intervalo de tiempo. Y debe darme igual. En este caso, AN me sale que debe ser igual a 0 y BN es distinto de 0. Y listo. Y con eso ya me puedo ejercitar o calcular las señales para los ejercicios. No sé si tengan preguntas, por favor. No. Está bien eso, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Hagamos un ejercicio. Un ejercicio porque no vamos a alcanzar. Me hubiese gustado hacer unos... Y falta ver algunas cosas más. Hagámosle un ejercicio de esto. ¿O quieren ver de una vez la parte... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. De la parte exponencial de Fourier. ¿Cómo sería la parte exponencial de Fourier? Ustedes que ya pasaron. Un ejercicio para poner el enunciado. Libro, página. Serie de Fourier. Tarea de mi hijo. Transformada de Fourier también ya vieron, ¿no es cierto? Ingenieros. Sí. Perfecto. ¿Dónde estaba? Déjenme un ratito, solo copio el ejercicio. Yo tenía aquí una. Pero bueno, hagamos. Listo. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser una señal T, F de T. Hagámosle una señal periódica que tenga un valor de amplitud B, menos B, pi, 2pi, 3pi. Primer caso, encontrar la serie de Fourier, ¿no? De la siguiente gráfica, dice el enunciado. Primera cosa. Lo primerito que vamos a hacer es el análisis de la señal. Análisis. Voy a evaluar la señal. A ver, primero
¿Es una función par o impar? Es una función impar, porque es como una función seno. Entonces, AN va a ser igual a 0 y BN va a ser diferente de 0, ¿cierto? Aparte, como ya les dije, el componente A0 sobre 2, como tiene ciclo positivo y negativo, me va a dar 0. Primeras cosas. Después evalúo la función f de t. F de t le voy a evaluar en el tiempo de 0 a pi, ¿no? Entonces voy a evaluar el tiempo con el axioma desde 0 hasta pi. ¿Qué valor tiene f de t? F de t coge el valor de una amplitud de b. Esta partecita de acá. Después vamos de este periodo acá. Entonces yo le voy a tener desde pi el tiempo mayor y menor que 2pi. F de t va a coger un valor de amplitud menos b. Perfecto, y eso ya me sirve para hacer los cálculos. Segunda parte, calculo los coeficientes, ¿no? Calculamos los coeficientes. Puedo calcular A0 sobre 2, si deseo, para comprobar. Sería 1 sobre el periodo, integral de 0 al periodo, f de t dt. Este va a ser, antes que me olvide, el periodo es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el periodo? El periodo es de 2pi, ¿no? Entonces el periodo es 2pi. Entonces yo voy a tener igual a 1 sobre 2pi. Sí. Y a integral que va desde 0 a pi, que tiene un valor de b, por la derivada de t, menos la integral de b, que va de pi a 2pi de t, ¿no? Entonces, A0 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 2pi, que multiplica a b, que este va a ser b, con el tiempo la integral evaluado entre 0pi menos b por t evaluado entre pi y 2pi. Entonces, esto obtengo A0 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 2pi. Este va a quedarme b pi límite superior menos límite inferior, menos límite superior menos límite inferior. Entonces esto se suma, 2 y 2 sale 0, ¿no? Listo. Como sabemos que es una función impar, sabemos que AN va a ser 0. Voy a obtener BN, que va a ser igual a 2 sobre el periodo, integral de 0 al periodo, de la función f de t, seno de n omega t de t. A ver, ahora sí voy a hacerle, que sería Bn va a ser igual a 2 sobre el periodo, que sería 2 sobre 2pi, que multiplicaría de 0 a pi, voltaje B, seno de n omega t de t, menos la integral de pi a 2pi b seno de n omega t de t. Listo. Bn va a ser igual a 1 sobre pi. Bueno, pues sacarle la b, ¿no? B sobre pi. Y esto me va a quedar igual la integral de seno n omega t, ¿no es cierto? Y lo igual a otra integral. Voy a integrar. Integral de seno, ¿cuánto es? Sería menos coseno, ¿no? Coseno de n omega t sobre n omega de 0 a pi. Integral sería menos con menos hace más, coseno de n omega t sobre n omega, que va a ser desde pi a 2pi. Me ayudan, por favor, si me equivoco, a veces se me pasa. Bn va a ser igual a b sobre pi. Este va a quedar evaluado. Perdón, aquí puedo sacarle, ¿no? Si antes que me olvide, yo puedo sacarle b sobre n omega pi. Listo. Pero a ver, omega va a ser igual. No me escribe, no me escribe. Perdón, ya no me escribe. Se tupió el
el lápiz. Un ratito nomás, no sé qué pasó. Ya. Ok. Listo. A ver, digo, el periodo va a ser igual a 2pi por la frecuencia y la frecuencia va a ser igual a 2pi sobre el periodo. En este caso va a ser igual a 1, ¿no? Entonces aquí quedaría npi, ¿sí? Que me va a quedar coseno de n omega t, este iría afuera. Entonces prácticamente lo que me quedaría sería menos coseno de npi más coseno de 0, límite superior, menos límite inferior, más coseno de n, pues omega es 1, ¿no? Más 2pi menos coseno de npi, ¿no? Entonces te va a ser igual a b sobre npi. Me va a quedar menos 2 coseno de npi. De aquí, de acá. Este coseno va a ser 1 más 1 más coseno de n 2pi. Listo. Ya está resuelto, ¿no? Ahora nos toca analizar si la señal, ¿qué pasa cuando es par o impar, no? Podemos hacerle que n es igual a par. Entonces yo le voy a poner que n es igual a 2, entonces va a ser b2, va a ser igual a b sobre 2pi, que multiplica a menos 2 coseno de 2pi más 1 más coseno de 4pi. Entonces, coseno de 2pi va a ser siempre positivo, va a ser 1. Coseno de 4pi va a ser siempre 1. 1 y 1, 2. Menos 2 va a salirme 0. ¿Sí están de acuerdo? Cuando n es igual a 4, me queda b4 va a ser igual a b sobre 2 por, 4pi, que multiplica menos 2 coseno de 4pi más 1 más coseno de 4 por 2 sería 8. 8pi. Perdón. Más coseno de 8pi. Esto va a salirme 1 y este va a salirme 1. Menos menos me va a dar 0. Es decir que para número par me va a dar siempre 0, ¿no? Según veo. ¿Sí están de acuerdo, ingenieros? Hasta ahí, por favor. Engineers. Bueno, Sí, ya. N cuando es impar, me quedaría n es igual a 1. Aquí quedaría B1 va a ser igual a B por NP, que sería NP, o sea, pi, que sería menos 2, coseno de NP, que sería coseno de pi, más coseno de 2pi, más 1. Esto es 1, coseno de pi es menos 1, que esto quedaría sería 4b sobre pi. Cuando este n es igual a 3, quedaría B3, va a ser igual a B sobre 3pi. Este me quedaría menos 2 coseno de npi, que sería 3pi, más coseno de 6pi. Coseno, no, 3pi sería no. No, 6 es no. 6pi más 1. Este va a salir 1, este va a ser menos 1, me va a quedar 4. Esto va a quedarme 4b sobre 3pi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que me va a generar es 4b sobre npi. Me imagino que b5 me va a salir b sobre, me va a salir, perdón, 4b sobre 5pi, ¿no? ¿Cierto? Y así hasta el infinito. Entonces, una vez que yo tengo esto, hago la serie de Fourier y me quedaría que la función f de t, que es igual a a0 sobre 2, más la sumatoria que va desde 1 al infinito de an
coseno de n omega t más bn seno de n omega t. Esto me da 0, esto me da 0, y lo que hago es simplemente la sumatoria del valor. Como tengo una constante, me va a salir que es 4b sobre pi. Sumatoria que va desde 1 al infinito, que multiplica a 1 por n por seno de n omega t. Siempre y cuando n sea impar. Y listo. Está resuelta la función f de t. Y ahora, ¿cómo vamos a graficar? Tenemos que graficar la función. Vamos a graficarla acá arriba. No sé si tengan preguntas hasta ahí. ¿Sí está claro, por favor? ¿O me estoy matando solito aquí? Ya. Ingenieros. Sí está claro, Inge. Ya. F de t va a ser igual a la sumatoria desde 1 al infinito. Estoy copiando nuevamente. Que sería 4b sobre n pi que multiplica a seno de n 2 pi ft. Siempre el valor que me sale aquí, esta es la amplitud. Yo juego con esto. Y esta parte va a ser la frecuencia para poder graficarla. Entonces yo voy a poner n número de armónico. Voy a dibujar una tablita. Qué bestia, qué buena mano. Ahí, aquí voy a poner la amplitud. Y aquí voy a poner la frecuencia. Cuando yo tengo 1, 3, 5, 7. Cuando es 1, va a ser 4b sobre pi. Cuando sea 3, 4b sobre 3pi. Cuando sea 5, 4b sobre 5pi. Cuando sea 7, 4b sobre 7pi. El otro, como va a ser 1, va a ser n 2pi. Sería n por 2, sería 2pi f. Si fuera 3, 3 por 2 sería 6. 6pi f. T, ¿no? Perdón, falta el T. Si es 4, 4 por 5, perdón, 5. 5 por 2 sería 10 pi f de t y el otro sería 14 pi f de t. Y simplemente ahí tendríamos que dibujarle con estos valores. Lo que me saldría sería así, ¿no? Entonces yo tengo que graficarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para poner 1, 2, control Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es n omega t y esto es f de t. Entonces, el primero cuando es 1, vamos a ponerle por aquí. Entonces, tengo esta amplitud y un pulso que me va a generar 4 voltios sobre pi. Después tengo con 2 de 0, con 4 de 0, con 6 de 0, con 3 de 4b de pi, que sería 1 y algo, ¿no? Puedes ponerlo, pongámosle aquí, haciendo una escala. Entonces de aquí me va a generar 4 voltios sobre 3 pi. Cuando tengo 5 voy a generar 4b sobre 5 pi, ¿no? Poniendo la escala más o menos como saliera. Y el otro que va a ser 4b sobre 7 pi. Y ahí está el espectro dibujado. 4 voltios sobre 7 pi. Y listo, ¿no? Ahí se acabó la parte del ejercicio de la serie de Fourier que nosotros podemos calcular. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Ingenieros. O está empezando el laboratorio, creo ya. No hay. Ok, la siguiente clase vamos a seguir haciendo más ejercicios. Por el tiempo, por la práctica laboratorio que necesito empezar esta semana. El día, ¿cuándo tengo con ustedes? Martes, ¿no? Martes, ya se fregó. Sí, pero es feriado. Sí, jefe. El jueves. Jueves, en 1 hora hago 2 ejercicios. Si en 4 horas en 2 horas hago 4 ejercicios. Pero bueno, ahí hemos de ver, ¿ya? Listo. Hasta aquí vamos a ver la clase.
y vamos a la práctica de laboratorio. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Es nada del otro mundo esto? Teniendo en cuenta la parte matemática y la parte conceptual. Si ustedes no tienen la parte conceptual o los principios o las partes que nosotros necesitamos, simplemente vamos a tener problemas. Les voy a dejar 2 ejercicios antes de que me olvide. Van a resolver estos 2 ejercicios y obviamente hemos de resolver en... Bueno, el primer ejercicio va a ser el siguiente. Igual, de los 2 casos es encontrar la serie de Fourier y graficar su espectro, por favor. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Este va a ser T. Este va a ser F de T. Este, vamos a ponerle 4 voltios. Y este que va de 0 a 2pi, 4pi. Ese es el primero. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Y el Sí. segundo. Ya, el otro. Son 2 ejercicios que voy a mandar. El segundo va a ser el siguiente. Voy a hacerle con rojo. Este que vaya aquí. Perdón, está control Z. Control Z. Listo. Voy a poner los valores de acá. El eje va a ser F de T. Y este va a ser tiempo. El valor de amplitud va a ser 2 positivo y menos 2 positivo. Este va a ser menos 0.4, menos 0.3, 0, 0,3, 0,2, 0,1 y 0. Acá va a ser 0,1, 0,2 y 0,3. Listo. Obviamente vamos a resolver este ejercicio para que vean. El segundo es muy, muy interesante resolverle. Para que ustedes lo vean. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Si está claro lo que hay que hacer de deber, por favor. Sí. ¿Ya? No hay ningún problema. Recuerden las funciones cómo deben trabajar nada más, ¿no? Listo. La primera función es par o impar. Par. Es par. Es par, ¿no? Par o impar. Es impar, ¿no? Es impar porque empieza en el origen. Sí. Ya, a 0 sobre 2, ¿cuánto les va a salir? Si es 4 voltios la amplitud. La teoría dice 2 voltios. ¿No es cierto? Porque solo tiene un componente para arriba. AN va a ser igual a 0 y BN va a ser diferente de 0. Y el periodo va a ser de 2pi. El segundo, para pensar. ¿El periodo del segundo de cuánto es? De 2. 0.2. 0.2. 0.2, sí. No. Dale 0.1 bien. lo dije. 0.3. 0.1. No. 0. El periodo 0 es a de 3. 0.3. El 0 a periodo 3. es de 0.3. ¿Esta función es par o impar? Par. Esta también es impar. Par. Impar. ¿Qué es? AN igual a 0 y BN diferente de 0.
Ok, ese es el único deber que les voy a mandar y hagamos la práctica laboratorio. Me van indicando cómo tienen y van simulando. Me imagino que en cualquier simulador pueden hacerlo, ¿no? Malos trabajos que ya les voy a dejar para que lo puedan cargar. Ahorita, por favor, ya les voy a dejar que el preparatorio me puedan subir hasta las 6 de la tarde. ¿Les parece? Sí, Inge, gracias. Sí, gracias. Ahorita. Preparatorio, laboratorio de violencia. Ya lo pongo ahorita. Ya, el grupo que me va indicando rápido para ver, para tener. Bueno, ya ahorita no necesito, yo necesito que vayan simulando. Son 10 para las 3, 3 y media empiezo a revisar. O si ya tienen, y se van, por mí no hay ningún problema. A ver, a ver, a ver, preparatorio. Ah, necesito ver también el circuito de lo que hicieron del cable, de la longitud del cable. Eso también, ese trabajo ya voy a habilitarles ahorita, que es un trabajo de investigación. Bueno, se puede decir, ¿no? Igual pueden subirle el informe hasta las 6 de la tarde. Trabajo de laboratorio, trabajo de laboratorio. El laboratorio de, ¿cómo se llama? De medición, de cálculo de longitud. Cálculo, longitud. Es 30. Listo, igual el informe me suben hasta las 6 de la tarde del otro, pero ya necesito revisar los dos trabajos. No sé si ya tengan o me van indicando a la par con la práctica laboratorio, como se quiera. Sí está claro lo que van a hacer en el laboratorio, ¿no? Sí saben lo que van a hacer, ¿no? Ingenieros, Sí, sí, ¿verdad que todo lo que hemos visto, todo, es decir, prueba les dije de ayer en 8, ¿no? Sí, prueba de ayer en 8. Todo lo que hemos visto se va a la sí. prueba. Sí, Inge. Sí, sí, ya ven, no hay tiempo. Muy poco tiempo. Ya, a ver, yo voy a dejar de compartir. El grupo que ya tenga me indica. No sé si van a simularlo. ¿En qué van a simular? Faraón, ¿en qué vas a simular tu grupo? En Proteus, Inge. Perfecto. Eh, Estefanía, ¿cómo va a ser tu grupo? En Proteus igual, Inge. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos de Estefanía? Estefanía, ay, he habido dos Estefanías. Estefanía Zapata. En Proteus y Inge. Ya, no hay problema. Señora Tiaja, ¿tu grupo? Estoy con Estefanía Zapata. Ah, ya, gracias. Nathan. En Proteus dice, Ya, todos van a ser en Proteus, creo, ¿no? Pero las simulaciones que ya necesitamos filtros con amplificadores operacionales, necesito que hagan en Multisim. Así que necesito que instalen el Multisim por el analizador de espectro que tiene. Porque en el Proteus no hay analizador de espectro. Ya les aviso, ¿no? Por si acaso. Ok, ¿a qué horas me indica? Van a ser las 3. ¿A qué horas me van a indicar? tres y media debe ser, Inge. Ya, ok, me van indicando. Aquí va a estar. A ver si Inge, disculpe, las dos cosas tenemos que presentarle ese rato o van a presentarle.
Sí, porque, bueno, balance de potencia, solo voy a ver los cálculos. Tú me indicas el reporte que te salió, voy a ver la simulación, tú me explicas cómo hizo y listo, se fue. Y el otro circuito me vas a indicar, ¿sabe qué? Cómo calculamos, cómo medimos el ejemplo y algo que hiciste el contraste para ver el valor que mediste con la longitud. Eso es lo que yo voy a revisar. Ya. Bien, aguanta, voy a conectar, ya se va a apagar la computadora.
Me imagino que ya tienen calculado todo ya. Les debe salir ideal el cálculo de balance de potencia de los elementos activos y pasivos.
¿Cómo vamos? ¿Ya están? No, todavía estamos en los cálculos ahorita. Ya, sigan nomás haciendo. Es que estuviéramos en clase siquiera para decir y revisar más rápido, ¿no? Pero bueno, las cosas hay que acoplarnos a lo que estamos. Inge, disculpe una consulta. Dime, Faraón. Inge, o sea, es acerca del informe. No sé si de pronto nos puede ayudarnos con un poquito más de tiempo, porque hay algunos compañeros que tienen clases y salen más tarde y no vamos a alcanzar a terminar de hacer el informe para poder subir. ¿Cuál? ¿El preparatorio? El otro, o los dos, si nos puede ayudar de una vez, Inge, disculpe el abuso. ¿Y por qué? Si el otro ya estaban hechos ya, solo tienen que presentarme cómo están haciendo el de la medidor de longitud. El médico pensamos Todavía no que era tengo. sin informe. Bueno, no hay problema. Hoy solo me presentan el preparatorio y me presentan el medidor de longitud. Y la otra semana me presentan los dos informes. Ya, no hay ningún Ya, problema. ¿Estamos de acuerdo? ya. Gracias, Inge, muy amable. Le agradezco. Ya, chévere, ya, para que no se estresen. Lo único que van a subir es el preparatorio de la práctica de hoy. Eso es lo único que van a subir. Ya, Inge, gracias. Bien, Ya, Inge, ok. gracias. una consulta. ¿En las tablas tenemos que llenar a esfero o puede ser con lápiz? De pronto nos equivocamos. Lápiz menos labial. Listo, Inge, gracias.
Inge. Dime, ¿qué pasó? Inge, ya, sí, ya podemos presentar la simulación. ¿Seguro? A ver, déjame ver si está compartido. Estoy esperándoles nomás ya. ¿Ya? Listo, está. ¿Puedes compartirle para revisar, por favor? Ya, Inge. Acá la simulación en la parte de arriba está el circuito 1 y en la parte de abajo el circuito 2. Este de aquí está para calcular la potencia con un instrumento de Proteus. Y acá está para calcular el voltaje y la corriente, tanto del circuito 1 como del circuito 2. Ya, me olvidé de decirte que tienes que ponerme un patímetro. Por eso era la práctica, ahorita que me acuerdo. Aquí tiene batímetro. Creo que no, Inge. En el Multisense tenemos un batímetro. El batímetro tiene una bobina de voltaje y una bobina de corriente. Y en la vida real, ¿cómo conecto? Pero bueno, ya les voy a explicar eso yo después. Veo a ver el circuito. Ah, estás midiendo. ¿Qué es? A ver, voltaje. Aquí está la potencia del primero. Él está midiendo la potencia de cada resistencia. Pero es un batímetro directo. ¿Te está midiendo el batímetro? Sí, Inge. Y aquí ¿Cómo? está con los cálculos. ¿Y cómo es que no hay batímetro en Proteus? Sí, hay batímetro en Proteus, Inge. Ah, ya, pero es que el compañero me dice que no, pues. Está bien. Pensé que Dale. era otro, Inge. Habla serio. Entonces, ¿con qué lo vas a medir? ¿Y por qué hiciste dos circuitos independientes? O sea, el circuito Lo 1, hice ¿por qué? para que no esté todo amontonado. Para que no esté todo amontonado y se pueda ver mejor lo que es el uno se ve el voltaje y la corriente y en el otro solo la potencia. Solo la potencia, el otro. Ah, ya. A ver, por ejemplo, acá yo tengo que es 114 milivatios. Sí. Aquí tengo 0.14 voltios con 10 miliamperios. Por ahí van, ¿sí? Tienes razón. Ah, Y Inge, ok, y sí, sí coincide con lo calculado igual del ¿ya? circuito. De igual manera, en este lado está para visualizar la potencia y en el otro lado para el voltaje y la corriente. ¿Ya? Perfecto, vale. Necesito que me llenes la tabla. Sí, sí. Y ahorita también para presentarle lo del medidor de cable, entonces. Ya, indícame nomás, no hay ningún problema. Dije, Este circuito para que saquen 10. Yo le comparto a Inge. Un momento, Comparte, ingeniera, no hay ningún problema. comparto toda la pantalla. Bueno, primero hicimos, realizamos en MATLAB y está este programa se llama cálculo de la longitud de un cable a partir de su resistencia. Hicimos un menú que podemos elegir cualquier calibre del cable. En este caso, para probar su correcto funcionamiento, hay una tabla donde nos encuentra la resistencia por 1000 metros en ohmios. Entonces, como vamos a proceder a la medición la estoy haciendo a través del Arduino conectado a MATLAB. Ya, Entonces, necesito ver eso con la cámara o algo que me indiques para ver cómo has hecho. ya le indico un ratito. Dije, acá tengo las fotos, le Ya, puedo indicar. solo me indicas el símbolo, a ver ya. A ver, entonces en esta parte es el circuito que hemos elaborado, perdón, estaba por aquí en una parte. Aquí es el Arduino conectado a una resistencia que va a servir como un divisor de voltaje para poder calcular la resistencia. En estas dos líneas de aquí, como se puede observar el verde y el otro verde, es donde ingresaría el cable y a partir de eso se va a ver qué resistencia ingresa. Por ejemplo, en este caso de acá, ya midió que está a 13,27 ohmios. Perdón, y le podemos poner el calibre 16 y el material va a ser cobre. Tenemos diferentes materiales, entonces le ponemos calcular y ay, perdón, me equivoqué en algo. Ahí sí, calcular y se va a acercar el valor a los 1000 metros que debería ser en la vida real. Como está con más decimales, entonces por eso va a alterar un poco, pero muy poco.
y también dependía bastante del coeficiente del clima en el que se encuentre. Los valores que están iniciado es de 20 grados centígrados. Ya, y ok, la temperatura. Pero, por ejemplo, tú me pusiste un cable real, por ejemplo, cogiste un cable de un cable y medio, que tal vez tengas en tu casa, pusiste los valores, mediste la resistencia para ver la longitud que te calcula el programa. Y algo real. Estoy midiendo las resistencias, y entonces les acoplé a que quede los 13,2 para que funcione de acuerdo a los valores que debería dar en la vida real, como no tengo cables tan largos. No, claro, pero puedes tener uno de 2 metros exagerado, ¿ya? Entonces hicimos así. Y también hicimos en otro programa en PIC, le podemos presentar. Y este A ver, sería indícame. con el menú y el interfaz que tiene todos los calibres del cable y los materiales. Inge, ¿le puedo compartir la pantalla para presentarle el PIC? Por favor, Steven. Sí se ve, Inge. No, se está cargando. Ahorita sí le veo. Ya bueno, Inge, aquí en esta aplicación que hicimos, se le puede meter el valor de la resistencia, que, bueno, no se le puede meter, sino que este divisor de voltaje es un ohmímetro que mide la resistencia de un cable de cualquier longitud. Ya. Entonces, comenzamos la simulación y aquí tenemos que ingresar el diámetro del alambre con el que estamos trabajando. Yo le hice para que puedan ingresar en micrómetros, porque en milímetros los decimales me daban muchos problemas. Entonces yo probé con un diámetro de un cable que tenía 25 milímetros. Serían unos 250 micrómetros. Entonces, aplastando el numeral, me ingresa a cuánto es la resistencia del cable medido y la longitud que tiene, que sería de 103.402 metros. Indícame el código del PIC. Ya, ingeniero. Ya se ve, ingeniero. Sí, sí se ve. Bueno, aquí está, hicimos con un 887. Aquí declaramos el puerto B para poder usar el teclado. Ajá. Usamos el teclado estándar que viene, no el modificado. Aquí están todas las variables que vamos a usar, que son la resistencia, calcular el área, el diámetro, el radio y el resultado final. Aquí levantamos los puertos pull-ups para el teclado. También habilitamos el ADC del integrado. Seleccionamos el canal 0 que está en el puerto A, en el A0. Aquí, bueno, aquí están los mensajes que aparecen al inicio. Y ahí déjame ver. Ya, listo, le pones. Ok. Sigue para abajo, déjame ver. Ya está ahí. Un cálculo sencillo, ok. Calculas el área con el pi. Sí, sí está bien. Muy bien. Ya dejo de compartir. Chévere. Inge, ¿le puedo compartir? ¿Otro grupo, mija? Sí, Inge, las simulaciones del balance de potencia. Ya, no se olvidarán de llenar las preguntas. Nada más. Bien está. Ya, Inge. Ya. Sí se ve, Inge. Se está cargando, señorita Laura. Espérame un ratito, ¿ya? Ahorita sí le veo. Ya, Inge. Ahí está la figura 1 y eso es de la figura 2. Para ello, en la figura 1 le pusimos switches, porque ya que esto no puede calcular al mismo tiempo, cuando abrimos un switch, calcula solo la potencia y cuando cerramos el otro. Y viceversa, abrimos para calcular la corriente y el voltaje y cerramos el del switch, como lo estoy viendo ahorita. Ok. Y aquí le calculamos solo la potencia. Así, en eso hacemos todo. Ok. Y encontraron el balance de potencia. ¿Demostraron el balance de potencia?
Sí, sí nos salió, creo que con un poquito de error nada más. En el primer circuito, ¿de cuánto le salió la potencia absorbida con respecto a la potencia entregada? Porque ustedes tienen que reducir a un circuito equivalente, ¿no? Sí, Inge, la absorbida nos salió, ¿dónde está? 468.84 watts, miliwatts. ¿Ya? Y la ¿La entregada es igual a 468.82 miliwatts. Ok, ok, Ya, muy bien. ya. ¿Listo? Van 2 grupos, me faltan 3. 3 para la práctica nada más. Y solo un grupo me presenta el trabajo de laboratorio. Muy bien, lo que sí quiero ver es que me graben el video. Por favor, el grupo que hice con el PIG o el Arduino o los grupos que tengan, me mandan el video a mi correo para ver que me ingrese el dato y ustedes midan un cable. Eso pueden mandarme el video hasta el día lunes. Me envían. Es decir, ustedes cogen y miden un cable de 1 metro, saben el área y me comparan con lo que ustedes tienen, probando su circuito. Si no me envían eso, es como no haber hecho nada. Por favor. Inge, que me habilite para presentarle. Un grupo de faraones ahorita. Ok, cárgale nomás. Ya. Ok. Me indican, sí se puede visualizar, ¿no, Inge? Sí, ya le veo el programa de la interfase del Arduino. Excelente. Ya. Bueno, aquí tenemos nuestro dispositivo medidor de longitud de corriente, más bien dicho, de longitud. ¿Ya? Para hablar muy rápido. Ya, aquí tenemos prácticamente el dispositivo, el cual hemos hecho una programación en Arduino para detectar la resistencia que tienen estos cables. Se tiene que utilizar una resistencia con bastantes decimales para que pueda ser calculado, ya que muchas veces le puede detectar en corte. Entonces, incluso teniendo un amplificador operacional se podría hacer muchísimo más, pero es medio difícil conseguir, así que con lo que avancé ya. Como podemos ver, dice bienvenido, y aquí ya muestra lo que podemos determinar. Ajá, muy bien. Ya, aquí tenemos una barra de AWG, también tenemos el material y también tenemos la resistencia. Como podemos ver, si aplastamos el número 1, el 1 nos va a medir prácticamente con la tabla de estandarización que tenemos para el AWG. Entonces, como yo voy a medir un cable que es de 28, entonces le voy a poner con el 1, le voy a seguir aumentando hasta que llegue al 28. Como podemos ver al lado, se sigue incrementando, más bien dicho, descendiendo. Aquí tenemos el AWG28, que es de la categoría 5E, ya que muchas veces toca ver realmente el empanado, las características, o sea, solo el filamento de cobre, y muchas veces te ponen AWG con todo y plástico, lo cual no está correcto para medir. Vamos con el numeral hacia atrás. Aquí el material puede ser aluminio y cobre. Está en 1 porque está en cobre y el 2 es para aluminio. La resistencia ahorita vamos a calcular, el cual tengo ahorita un cable Ethernet. Aquí hemos puesto prácticamente 2 conectores Ethernet para que cierre el circuito y pueda detectar la resistencia. Entonces, Un lazo cerrado. Sí, porque es la manera, no mide, digamos, podría medir que está roto, pero solo mostraría como una información de que no está calculando la resistencia, pero no puede detectar a qué longitud está. Julio, tú hiciste un medidor de cable UTP entonces. También tiene para medir cualquier tipo de cable, ya que no solo está limitado a esto, ya que muchas veces tiene UTP y también se necesita otros cables. Entonces yo conecto ambos, no sé si se ve. A ver. AWG 28, resistencia no me calcula. Ahorita cojo y le pongo el 3 y me da 1.3 de valor de resistencia. 1300 o se va info, o sea, porque no está conectado. Pero si le conecto, ahí se me mide la resistencia.
¿Ya? Ahí me da 3. Entonces vuelvo hacia atrás. Y ahí le pongo último calcular. Y este cable mide 6 metros. En realidad mide 5,89 casi, pero es por la aproximación, tal vez que no está midiendo tan exacto, por lo que no es, como quien dice, para industria. Entonces también puedo medir otro cable. Entonces aquí tengo uno de teléfono. Oye, Julio, ¿tú eres bueno o no? ¿Te acuerdas que tú también hiciste la defensa del lápiz óptico que hicimos el semestre pasado? Ah, claro, Inge. Entonces Sí, yo también cojo lo que viene siendo el AWG, pero en el 23. Entonces le calculo hasta 23 y le bajo con el 2. Bacán ese. Chévere. ¿Cuánto de tolerancia tiene de error? ¿Cuánto de confiabilidad tiene? Pues como he medido algunos cables y de 5,80 me da 6 metros, entonces está fallando por 20 centímetros. Tal vez corrigiendo algunas constantes como el 1,72 de la resistividad, tal vez podría mejorar. Porque Sí, está bastante. 20 centímetros. Si te faltaba 5, dijera bueno. Pero 20 sí está claro, es que bastante. mientras más corto el cable es más difícil medir la resistencia, porque es Claro. como que detecta en corto. Entonces tal vez en uno de 50 metros, tal vez sea no tan disparejo los porcentajes. Cojo 23 los materiales y otra vez le conecto a los lagartos. Perdón que no se ve en el video, pero es difícil operar con ambas manos. Ya le he conectado aquí a los lagartos y prácticamente ahorita mido lo que es la resistencia. Me da 0,6. Ohmios. 0,6. Y regreso atrás y le pongo calcular. Y me da 9 metros, que está 8,95 si no lo medí bien. Entonces, como es más largo, empieza a ser un poco más preciso también, porque mide mejor la resistencia. Ok. Vale. Y este es nuestro medidor de longitud. Oye, Y bacán. también le apagamos nomás con el techo. ¿Y puedes creer que eso hace 10 años era tesis? Es que hay otra forma de calcular y es con un TDR. Prácticamente mide la reflectancia que a través del cable, pero muy difícil encontrar esos tipos de circuitos para armar. Esos son más precisos, incluso te mide en qué longitud está roto el cable y sería una herramienta muy, muy importante. Pero también veo Especialmente que para son caros. instalaciones eléctricas. Muy bien. Sabes que el de la tesis que yo vi en la ESPE, cuando yo estaba investigando, yo te hablo de hace unos 10, 15 años, esta tesis sacaba exactamente el punto, o sea, te calculaba exacto. Lo hicieron en esa época había los PIG o los microprocesadores que yo te hablo, y era tesis, ¿no? Ahora imagínate, es un trabajo de clase. Ok, está dentro de lo aceptable. Sigamos. ¿Quién más? Ya se acaba el tiempo. Inge, puedo Muy bien, compartir. Julio, les felicito. Gracias. Muy bien, carita feliz. Muy bien. Ya se ve. Sí se ve. Vamos, Ya, Luis. este del proyecto que hicimos, ¿Ya? para medir la longitud. Entonces, aquí nos muestra un menú donde tenemos que ingresar el diámetro del cable. Y vamos a ingresar el diámetro, por ejemplo, regresamos e ingresamos la resistencia. Claro, porque solo para cobre y aluminio debían haber hecho ustedes, la verdad. Pero bien está. Y aquí en la resistividad, aquí escogemos, aquí igual es un menú. Podemos escoger lo que es la plata, el cobre, ¿Ya? el aluminio, el tungsteno, todo tenemos 10 tipos de materiales, el plomo. Y ya. Vamos a escoger el cobre. Y para ver la longitud, no muestra aquí.
esos. Y Esa es la longitud de 9.93 metros. sí, ahorita le voy a hacer con un ejemplo real que tenemos calculado aquí, si se ve la hardware. Ingresamos el diámetro nos decía que era, diámetro era 0.25, 125, sí, 0.125. Ya es, entonces ahora ingresamos la resistencia que nos daba aquí en el ejercicio, sería 36.4. La resistividad nos decía que es de un material de ¿cómo es? Cobre. Entonces, De cobre esmaltado sí, para motores, así decir. y ahí nos sale. Sí, nos salió. No, algo falló. 106. Creo que Algo ingresé mal. ingresaste mal. Sí, no salía. ¿Pero solo Eh, simulaste o armaste en la vida real? no la armamos, la verdad, porque no vivimos cerca aquí. Pero ni calcula simulado. Sí calcula, Inge, es que creo que ingresé mal, ya le pongo un poco de nervios. ¿Cuánto era? 0. Ahí está, Inge. ¿Qué pusiste mal? ¿Cómo es el diámetro? Toca ingresar en milímetros. ¿En qué ingresaste? ¿En centímetros? Sí, estaba copiando. Ahí nos sale el valor. Ok, bueno. Sí, aquí está la programación. Igual aquí están los cálculos realizados. Primero se calcula el área. Y aquí igual le transforma ya de una vez a metros, teniendo para mí, como se ingresa en centímetros, que digo en milímetros. Y el valor de la longitud, despejando la fórmula, como se ve acá, nos quedaba el área por la resistencia, por la resistividad, dividido para resistividad. Y aquí está el menú para seleccionar el tipo el cable. ¿Y por qué no le hicieron en la vida real con un PIG o un Arduino? ¿Qué pasó? No hemos podido salir. Bueno, ya voy a revisar ya. Ok, listo. Ya me faltan 14 minutos para los otros grupos, por favor. Dije nosotros Ok. terminar la parte que nos faltaba después de lo que expuso Julio. Aquí tenemos lo del primer circuito para hacer los cálculos. Ya. Entonces aquí ya tenemos ya las mediciones. Y del otro circuito tenemos acá. Y aquí, Ok. Está bien. No es nada del otro circuito, pero me ayuda a consolidar lo que yo sabía, ¿no? sí. Ok, ingeniero.
Vamos, 3 grupos, me faltan 2. Yo le presento del grupo de Estefanía. ¿Ya? A ver, le presento el laboratorio. Ya. Aquí está lo que estábamos midiendo en el laboratorio, así mismo como los otros grupos estábamos dividiendo en 2 partes, en 2 partes para que se vea de mejor manera cuando medimos solo el voltaje diré, y la corriente. Y acá medimos con el batímetro. Entonces Ya. simulamos, podemos ver cómo mide. Aquí está lo que se conecta a esta parte de aquí, que se indica claramente con esta flechita. Aquí conectamos lo que vendría siendo para el amperaje y lo demás en paralelo para el voltaje. Con eso ya nos da la potencia. Entonces aquí está el ejercicio 1 y aquí está el 2. Ok. Ya. Entonces ese sería ya. Ya, y en cuanto a lo que hicimos del medidor de cable, está aquí. ¿Simularon o lo implementaron? Le simulamos, dije, es que no avanzamos a encontrar este conversor I2, este módulo I2C. Ya, sigue nomás, sí. Ya, entonces le simulamos, ¿no? Ahí se prenda, ya, aquí la pantalla de presentación. Ya, sigue. Aquí le hicimos para 3 cables. Ya, aquí podemos hacerle con un ejemplo que vendría siendo, es un plástico que está más accesible ahorita, que vendría siendo con el material la plata, una WG del calibre con 7 y una resistencia de 15. Entonces lo que hace nuestro Arduino aquí sería como un ómetro, donde aquí podemos calcular la resistencia que está entrando, en este caso vemos que es la 15, que es la... ¿Y por qué es necesario el divisor de tensión ahí para poder que me mida? A ver. Ya hicimos el divisor de tensión porque, o sea, es que tenemos aquí una resistencia conocida, ¿no es cierto? Sabemos el voltaje que está entrando y solo nos faltaría saber cuál es la resistencia. Entonces, nuestro divisor de tensión haría eso. Ya. A ver la resistencia. Claro, bueno, ya. Bueno, en principio es algo especial porque el divisor de tensión lo que hace es, lo único que va a variar es la corriente nada más, ¿no? Por la carga que tiene. Sí. Ok. Ya, entonces ahí seleccionamos el cable, escogemos el AWG. Con estas teclas nosotros pusimos para que aumente con un acumulador. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya me pasé. Ya, entonces ahí sí, pueden ver que es 7. Entonces ahí con este siguiente le calculamos. Ya. Ya, y aquí podemos ver que está lo que en la tabla. Y estos valores le cotejamos con un programa en MATLAB para calcular el error. Ya. Y con esta botoncito de aquí calcularemos, digo, regresaremos al menú para escoger otra vez el tipo de cable y calcular la distancia. Ok. Sí. ¿Sí te sale? Sí, yo le indiqué. O le leo otra vez. Bueno, ok. ¡Listo! Siguiente grupo. Ya dije, gracias. Inge, disculpe, de este grupo también, como lo hicimos el programa en MATLAB, para mostrarles este también. Si quieren, claro. Lo único que va a hacer MATLAB es calcular o qué hicieron la interfase con los puertos de la computadora para medir a través de MATLAB. Sí, lo hicimos como decir una aplicación. ¿Una interfase? Bueno, y ahorita le muestro. A ver, indícame para ver. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos, ahorita si es que ven la pantalla, ahí está una ventanita. Hicimos una presentación. No, no está cargado nada. ¿Puedes cargarle, por favor? A ver, ya le muestro. Ahí creo que sí, ya me venció. Ahorita sí, ya veo la interfase. Ya. Bueno, ahí tenemos la portada y aquí podemos hacer los cálculos donde tenemos algunos materiales del cable, por ejemplo, plata, oro, cobre, aluminio. Y aquí tenemos para poner la resistencia y el AWG. Entonces, por ejemplo, si ponemos cobre y, o sea, por la 15 y un AWG de 7. Y por ejemplo, si es que aquí ponemos algún número mayor, ya nos dice que es demasiado y que tenemos que bajarle hasta máximo de 40.
Ah, y Y controles, aquí nos ¿ya? Ok. calcula en metros. Ya eso sería. Es un poco simple, pero le quisimos hacer así como para corroborar tanto en MATLAB como lo que nos salía en la simulación en Proteus. Ok. Sí, está bien. Está bien que practiquen MATLAB. Está chévere, bacán. Bien que me acuerdo de esto porque yo después de 15 días necesito que ya me hagan, verán que hablamos de los trabajos, ¿no? ¿Ya hablamos de los proyectos o no? Sí. Recuerden que MATLAB toca hacer la serie de Fourier, que me saque la serie, me dibuje, y también lo que ya vamos a ver después la siguiente semana, que me va a sacar los mezcladores. Va a mezclar dos señales y que me dibuje MATLAB y me calcule. Y los mezcladores vamos a hacer ya la simulación, la segunda práctica. Como ya vamos a ver, bueno, se me pierde una clase de 2 horas que es esencial, o esa práctica ya voy a ver si es que lo hacemos la próxima semana, pero, o el viernes exagerado para ver, cambiar eso, pero ya voy a analizar. El problema es que se me descuadran algunas cosas solo con 2 horas que se me pierde. Ok, ¿algún grupo que falte, por favor? Señorita Abril, ¿ya me presentó o no? Sí, Inge, Nathan y Gustavo le indicó de mi grupo, Inge. Ah, ya. Sí, chévere. Ok. No hay ningún problema. Por favor, algún grupo. Ya está. A ver, Nathan. Sí, está la señorita, ¿cómo se llama? Estefanía también, que se llama. También el grupo de Steven, si me acuerdo. Chipe, Julio, 3, 4. Ya estamos ya. ¿Nadie más falta? Atiaja, ¿con qué grupo estás? Con el grupo de Salazar y Zapata. Ya, chévere. ¿Alguna pregunta? Ingenieros. No, Inge, ninguno. Chévere. Gracias por el esfuerzo, el trabajito que también vale la pena. Subirán eso hasta las 6 de la tarde, los informes la otra semana. Ya voy a cambiar esa parte del ¿cómo se llama? Del trabajo de laboratorio del cálculo de longitud del cable que me deben subir el informe, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para hoy en 8, que no hay ningún problema. Eso sería el 6 de noviembre. Hasta las 2 de la tarde que tenemos. Y listo, ya está cambiado. ¿Ok? Listo, quedamos ahí. Les agradezco, harán el favor de estudiar. Inge, Y mande. una consultita. ¿Me puede explicar otra vez del video que nos dijo que debemos subir hasta el lunes? El video es los que hicieron la práctica de simulación, o sea, el medidor real. Tienen que hacer un video así como me explicó Julio, van diciendo y van comparando. Por ejemplo, cogen y miden ustedes. Sabe que este tiene 9 metros y ustedes calculan sale 8.95. Entonces ya está. Entonces por eso. Nada más, eso me suben y me mandan al correo más que todo, al correo de institucional, yo reviso y ya. Los que han hecho la parte práctica tendrán un valor más adicional, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho eso. Y los que han hecho simulación ya me indicaron ahorita. Ya, Inge, gracias. Ok, entonces quedamos así, ¿no? Que pasen un bonito feriado, nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Cuídese mucho. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego.